Buenos días. Hola, pues bienvenidos a Forindo Explora. Voy camino a mi trabajo, voy a realizar unos pendientes de carácter laboral. Ya ven que a pesar de que todavía seguimos en pandemia, pues todo el mundo está trabajando, sigue las actividades económicas, no se pueden parar, eso es inevitable. Y en este momento pues voy a recoger algunos materiales de carácter académico que son para los niños. Aunque a pesar de los días o de las actividades, pues lógicamente que ahorita no vamos a hacer uso de ellos. Seguimos trabajando en línea. Fíjense ustedes que apenas escuché una declaración del presidente de la República y de otros funcionarios públicos, donde se nos comentaba que ya los niños tenían que regresar a clase. Bueno, indudablemente las actividades escolares se tienen que reanudar como todas las demás actividades, pero yo considero que se tiene que ser prudente. Sobre todo porque en ciertos momentos, por ejemplo los niños, cuando ellos están en actividades escolares o académicas, pues no se detienen a pensar si se van a contagiar o no se van a contagiar. Los niños tienen la virtud de jugar, de disfrutar, de convivir, de compartir. Ellos comparten momentos, comparten dulces, comparten comida. Todo lo que está en sus manos, ellos lo comparten. Indudablemente, si nosotros estamos en actividades académicas, es ilusorio pensar que un niño va a estar quietecito en un solo lugar, resguardado de sus demás compañeros. Bueno, aparte que las escuelas públicas no tienen las condiciones como para poder separar a un niño del otro. Podrá haber ciertas distancias, pero tanto como separarlos con ciertas biombos o separaciones con acrílico u otro tipo de materiales, prácticamente imposible. Y bueno, también ese tipo de actividades que realizan los niños requieren mucha sociabilidad. Ustedes lo recordarán. Cuando tú vas a la escuela, a la primaria, a la secundaria, son momentos en los que tú compartes todo. Tus alegrías, tus tristezas, y vuelvo a repetir, tu comida. Ahí no hay ningún prejuicio. Te compartes el dulce, te compartes los refrescos, el agua, la torta, la comida.
etcétera, todo compartes. De tal forma que la probabilidad de que ellos se contagien, si alguien llegase a estar enfermo, pues indudablemente sí va a ocasionar un problema, porque normalmente se me activó mi intercomunicador y se me activó inmediatamente mi música. Lo peor del caso es que ya no me acuerdo cómo apagarlo. Entonces, yo sí veo un poco complicado todavía el hecho de que los niños regresen a clase. Sé que para muchos padres es importante que ya regresen, que ya estén en clases, que ya estén en actividades, pero no se me hace correcto que estén bajo esa vertiente, dispuestos a normalmente a permanecer en un solo lugar sin que exista ninguna otra actividad más que la de permanecer quietecitos, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Gracias. Les comentaba precisamente porque ahorita pues voy por materiales que son para los niños, pero ahorita pues todos lo estamos trabajando en línea. Quizás no todos los espacios trabajen en línea o tengan su propia forma de trabajo. No sé ustedes allá cómo estén trabajando en diferentes localidades de aquí de la República Mexicana o del mundo, ¿no? Inclusive. Pero aquí en México pues nosotros hemos intentado trabajar, no perder el contacto con los niños a través de diferentes pues fuentes de comunicación, y pues, lógicamente sí nos ha afectado la tecnología, porque pues no todos los niños ni todos los maestros, aunque bueno, los maestros hasta cierto punto no es justificable. El maestro pues puede comprar, tiene la posibilidad de comprar al menos un teléfono celular, y quizá los niños no, quizá los niños pues es más complicado, porque pues siempre la situación económica de un niño siempre es más precaria, sus condiciones socioeconómicas no son las más idóneas, es una realidad y es un hecho. Sin embargo, muchos niños han hecho, muchas familias, diría yo, no tanto los niños, muchas familias han hecho el esfuerzo por tener las condiciones apropiadas para que pues no pierdan sobre todo clases, y
tengan actividades pendientes que en cierto momento pues no van a poder recuperarse. Sin embargo, es un mito, Déjenme comentarles que en los más de 25 años de experiencia que tengo como docente, realmente los niños aprenden y aprenden conforme la vida los va integrando. Para mí, en este sentido, yo he observado que las escuelas se han demeritado bastante y nosotros como maestros también, o sea, yo quiero ser autocrítico en esa parte y reconocer que también hay fallas, graves fallas de lo que es el sistema de instrucción, en este caso de nosotros como maestros, como docentes, porque hemos caído en un fenómeno que que se denomina cosificación de la relación pedagógica. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué es o para qué sirve? En las relaciones pedagógicas, como en las relaciones humanas, pero voy a hablar primero de las relaciones humanas, tiene que ver con un gran filósofo llamado Karel Kosik. Él decía que en la posmodernidad hemos cosificado las relaciones humanas, ya que le hemos dado más prioridad a las condiciones socioeconómicas y materiales que a las relaciones humanas, de tal forma que nosotros hay ocasiones que le damos más prioridad a un bien, a un objeto, que a una persona. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que estás en la casa y ya estando en la casa, pues el bebé o el niño tira pues un objeto, no sé, puede ser un plato, digamos, de la cocina, ¿no? Están comiendo y los niños en ese momento, cuando van creciendo, deben saber ustedes que los niños, conforme van creciendo, pues van perdiendo la distancia de su cuerpo, sobre todo de sus bracitos, de sus piernas. Por eso los niños se caen mucho, bueno, tienden a caerse dependiendo el desarrollo de la psicomotricidad o motricidad que desarrolla el niño, pero tienden a caerse mucho, de tal forma que cuando se estiran su manita para agarrar, por ejemplo, un plato, lo que hace 8 días o hace 15 días o hace un mes era una medida determinada, pues llega un momento en que ya no lo es, porque ya cambió el tamaño de su bracito y entonces no mide. Y entonces cuando él se estira, al estirarse, lógicamente que al estirarse sin quererlo, porque realmente él no lo pretendía hacer así, tira el plato o tira un vaso, lo rompe, y en el momento que lo rompe, pues papá o mamá o quien esté a cargo de él se enoja, lo regaña y si es posible pues le pega, ¿no? Como dice el dicho, le dan sus nalgadas. O sus manazos, ¿no? Dependiendo cuál sea el tipo de adiestramiento, pues que en casa también tengan de alguna forma incorporado, ¿no? Vivido con ellos. El caso es que cuando ellos están en ese crecimiento, normalmente siempre están tirando cosas o siempre se están cayendo. Ese es un hecho, digamos, innegable, que siempre está pasando con ellos. El caso es que cuando se llega a golpear al niño sin medir previo conocimiento de la situación
simple y llanamente porque se desarrolló un estado pulsional, es decir, un estado de coraje, de tensión. En ese momento se le da más prioridad, más importancia a un objeto. Eso es lo que Karel Kosick llama una cosificación de la relación humana. Bueno, en base a esta reflexión, si ustedes lo llevan al área de la pedagogía o de la educación o de la instrucción pública, pasa algo parecido. El maestro, por las mismas autoridades, déjenme decirles, no tanto por el maestro, sino por las mismas autoridades, llega un momento en que tiene que darle prioridad a acabar un programa de estudios durante todo un ciclo escolar, no importa el grado, tienden a acabar como que nos obligan, más bien, nos obligan a culminar un programa de estudios, sin mediar si el niño aprendió o no aprendió. Si aprendió a leer, si aprendió a escribir, si aprendió las tablas de multiplicar o las operaciones básicas fundamentales, o las habilidades comunicativas, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, y les importa más acabar de contestar un libro de texto que verdaderamente enseñarle al niño a leer, a escribir, y con calma, porque las prisas, al menos en esta parte instruccional de la educación, en esta parte instruccional, no te lleva absolutamente a nada más que a cometer errores. Por ejemplo, ¿ustedes se han preguntado por qué escribimos mal muchos de nosotros? ¿O por qué nuestros hijos escriben mal? ¿Por qué tienen una letra con una caligrafía fea? Y siempre los andamos regañando a los niños. Es que no te apuras, es que no le echas ganas, es que yo todo el tiempo estoy trabajando y tú no se ve claro tu compromiso, etc. Sin embargo, déjenme decirles que yo les aseguro que el 90% de las actividades de los niños, o el 90% de estas situaciones, no son culpa de ellos, es culpa del sistema. Vuelvo a repetir, ni siquiera del maestro. Hay maestros que también tienen esa negligencia, pero hay ocasiones que ni siquiera es culpa del maestro, es culpa del sistema, porque el sistema te obliga forzosamente a tratar de acabar ese programa de estudios, y hace que te forces una y otra vez a contestar un libro de texto y a cumplir con tareas. Y si no lo acabas en tiempo, no te dejan salir al receso, o te baja puntos, o cosas por el estilo, pero no te dejan. Y la verdad es que no es culpa del niño, ni del maestro en este caso, porque a él también lo obligan a que a fuerzas debe de acabar un programa de estudios, y no es necesario, vuelvo a repetir. No es necesario porque normalmente los niños, cuando ellos están aprendiendo, tienen que hacer los trazos de mecanografía o de las actividades que vayan realizando, las tienen que hacer con calma. Si no las hacen con calma, lógicamente que si ustedes observan a un niño cuando escribe muy rápido, no se da la pausa para poder trazar una letra o un número. Y cuando normalmente le preguntamos, bueno, ¿y por qué no lo haces?, nos damos cuenta que tiene que ver precisamente porque normalmente se le exigió que lo hiciera rápido. Siempre te va a comentar
que es que el maestro, si no lo hago rápido, se enoja o me dice que no está correcto. ¿A qué se debe? Vuelvo a repetir, a que todo está muy precipitado. Esa precipitación de actividades es lo que nos ha hecho daño como sistema instruccional. Y bueno, disculpen que les esté hablando sobre estos procesos instruccionales o educativos. En mi área es la parte que yo trabajo, es donde ya tengo muchos años trabajando. Normalmente tengo más de 25 años trabajando con niños, con jóvenes adolescentes. Y con ellos, me gusta convivir con ellos porque le dan a uno vida como persona, como profesor. Y te hacen entender las cosas de la realidad que uno vive, porque luego te aíslas como adulto y todo aquello que hacías antes se te olvida, ya no te acuerdas de esos grandes momentos que tú tenías, de esas grandes inquietudes, y pues llega un momento en que cometemos errores como adultos. Y en este caso, pues nosotros como profesionales de la educación también cometemos graves errores. Y aquí lo importante es que, bueno, surgió a relucir esta plática precisamente porque les decía que ya están empeñadísimos en que regresemos a clases. No es porque yo no quiera regresar a clases, yo también ya quisiera convivir con ellos, estar en las instalaciones, porque es bonito. Vuelvo a repetir, yo cuando escogí o decidí ser maestro de educación básica sobre todo, de verdad que lo hice por vocación, por amor al arte de enseñar. Y hay ocasiones que cuando tú observas todos esos errores que existen, pues sí te da tristeza porque dices, puede mejorar mucho la educación, pero no por el camino por donde nos están llevando ahorita, no es el camino correcto. Sin embargo, las autoridades no escuchan, tienen el problema de no saber escuchar, no escuchan a los niños, no escuchan a los padres de familia, o creen que los escuchan, no lo hacen como debe de hacer, o escuchan ciertos extractos sociales, ¿no? O socioeconómicos, por ejemplo, no sé, de la capital o de la ciudad, pero no escuchan, por ejemplo, las de otras zonas socioeconómicas que están alejadas, que no tienen todas las condiciones para poder salir adelante, ¿no? Con todo lo que se está viviendo. Ojalá en cierto momento ellos nos entiendan, nos escuchen y sepan distinguir entre un aspecto y otro. Y bueno, en eso consiste parte de los problemas que se presentan. Ojalá algún día cambie eso, y si no, nosotros como ciudadanos, como padres, como profesionistas, debemos aprender. Porque mire, los niños, para mí, por ejemplo, como docente de educación secundaria, la importancia que debe tener un niño en todo lo que va estudiando tiene que ver forzosamente con tres elementos básicos fundamentales que se tienen que cultivar, lógicamente, que son las habilidades lógico-matemáticas, que tiene que ver desde realizar ciertas operaciones básicas fundamentales, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, radicar, y también lógicamente las tablas de multiplicar, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, los niños ni siquiera a veces saben las tablas de multiplicar, algo tan fundamental como eso. Y luego las cuatro habilidades, que son habilidades comunicativas: saber hablar, saber escuchar
Eso es muy importante. Hasta para nosotros, para como adultos, nos hace falta saber escribir y saber leer correctamente. Aunado a eso, hay un tercer aspecto que tiene que ver con la formación del carácter, que tiene que ver con la integración de principios éticos que rijan la vida, que permitan de alguna forma hacer que el ser humano piense distinto, sea mejor como ser humano y tenga la capacidad de integrar esos conocimientos, pero son para la vida, no son para que tú tengas dieces. Esos conocimientos básicos son para la vida, son para que te permitan estar mejor y ser mejor con toda la extensión de la palabra. Y es una tristeza que nosotros no seamos capaces de considerarlo. Buenos días. Pues hemos llegado, esta es la supervisión escolar. Estas son las escuelas, miren, no los engaño. Esta es una escuela que debería tener ciertas condiciones. Todo este mobiliario es el que está realmente dentro de la escuela. Vean ustedes el tipo de televisiones. Son televisiones viejitas, tienen muchos años, todavía usan jaula de este tipo porque aparte de todo, pues en las escuelas también nos asaltan, nos quitan lo poquito que podemos ir consiguiendo como docentes. Pero si ustedes se dan cuenta, estas están nuevas, apenas las van a hacer uso de ellas, pero la gran mayoría son materiales que están en mal estado. Cuando el gobierno dice que está modernizando la educación, y pueden llamarle como quiera, cada sexenio siempre ocupan palabras distintas para darle su sello personal, pero al final siempre manejan las mismas condiciones. Pueden llamarle calidad educativa, pueden llamarle excelencia educativa, pueden llamarle competitividad. Vean ustedes, en la parte de arriba tenemos muchas butacas en mal estado. Ahorita le están dando su mano de gato, es decir, lo están pintando, aprovechando el espacio, pero indudablemente no es lo correcto.